Cuando una película es un clásico, creemos saber todo sobre ella. Después de todo, conocemos la trama, sabemos quiénes son los actores e incluso podemos repetir algunas de las frases. A veces, las historias más interesantes del cine vienen de detrás de cámaras, desde comida desagradable hasta accidentes graves. Aquí tienes 10 historias oscuras detrás de nuestras películas favoritas. El 9 de agosto de 1996, parte del equipo de casting de Titanic finalizaba su último día de filmación cerca de Halifax, Nueva Escocia, antes de ir a Baja California, México. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet no asistieron, pero estuvieron otros miembros del elenco como Bill Paxton y el director James Cameron. La filmación iba de anochecer a amanecer, así que el equipo de casting tomó un descanso para compartir una última comida. Se sirvió una sopa espesa, que según varias fuentes era de mariscos, langosta o almeja, junto con otras opciones. Independientemente de la variedad, se dice que estaba muy deliciosa y muchos repitieron. La comida terminó y todos regresaron al trabajo. Marilyn McAvoy, artista en el set, notó cuán confundida estaba la gente a su alrededor. Nadie podía hacer su trabajo ni funcionar bien. La situación empeoró, con gente rodando, riendo, llorando y vomitando. Bill Paxton contó su experiencia a Entertainment Weekly. 1 minuto me sentía bien, y al siguiente me sentía tan condenadamente ansioso que quería respirar dentro de una bolsa de papel. James Cameron, temeroso de que hubiera una neurotoxina mortal en el pescado que estaba causando el problema, corrió al baño para provocarse el vómito. Su rápida reacción finalmente lo salvó de una estancia en el hospital, cuando los miembros menos afortunados del elenco y el equipo finalmente fueron llevados a un hospital. El responsable fue identificado como fenilcicloexilpiperidina, PCP, llamada también polvo de ángel. Es una droga ilegal que provoca alucinaciones, disociación y agresividad, entre otros efectos. Se calcula que entre 60 y 80 personas estuvieron expuestas al PCP en el set. La policía de Halifax no pudo determinar quién adulteró la sopa esa noche, y el caso se cerró oficialmente en 1999, citando la falta de sospechosos. Cameron contó a Vanity Fair su teoría. El día anterior despedimos a un miembro del equipo por causar problemas con el catering. Creemos que este idiota planeó el envenenamiento para vengarse del catering. Dejando aparte a los ex empleados molestos, esto no es lo que imaginamos cuando hablan de drogas en Hollywood. Mejor evitaremos la sopa de almejas por ahora. Siempre esperamos que las películas de terror nos mantengan al borde de nuestros asientos, pero no anticipamos que lo que sucede detrás de cámaras sea tan horrendo. A fines de los 70, Stanley Kubrick inició la adaptación cinematográfica de El Resplandor, novela de Stephen King. La trama trata de una familia cuyo patriarca, un escritor en problemas, acepta ser cuidador de invierno en un hotel aislado en Colorado. A medida que avanza la historia, el hijo de la pareja tiene visiones psíquicas que empiezan a empeorar mientras la salud mental de su padre se deteriora. Al elegir a la prometedora actriz Shelley Duvall como su protagonista, antes incluso de conocerla, todo parecía ir de maravilla. Una vez iniciado el rodaje, todo se desmoronó rápido. Kubrick fue cada vez más abusivo con Duvall, recortó sus líneas sin avisar, la aisló y la hizo esperar mucho antes de grabar. Le gritaba a Duvall por sus decisiones de personaje y, al mismo tiempo, elogiaba a Jack Nicholson y reprendía a ella por mínimos errores. Animaba a los miembros del elenco y del equipo a unirse al abuso psicológico, instándolos a no sentir lástima ni apoyar a Shelley de ninguna manera. Kubrick hacía repetir escenas muchas veces a los actores. La famosa escena del bate se grabó 127 veces. Al final, las manos de Duvall estaban destrozadas de sostener el bate, su voz ronca de gritar y sus ojos hinchados de llorar. Kubrick mantenía a Duvall sin información sobre las decisiones de Nicholson para lograr reacciones auténticas, así que ella nunca sabía qué pasaría en el set.
Vemos a una mujer realmente aterrorizada en pantalla. Gran parte de su trabajo en la película fue físico: correr, gritar y llorar mientras sostenía al actor Danny Lloyd. Duvall cuenta que Kubrick no imprime nada hasta la toma 35. Correr, llorar y cargar a un niño pequeño se vuelve difícil. Su salud empeoró por el estrés y perdió cabello. Además, la película tardó más de un año en hacerse, lo que mantuvo a Duvall en esa situación angustiante mucho tiempo. Stephen King criticó abiertamente la adaptación de Kubrick, especialmente por cómo trató a Duvall. En 2016 participó en Dr. Phil y habló sobre sus problemas de salud mental. No podemos culpar a Kubrick de todos los problemas actuales de Duvall, pero el director no ayudó. En 1985, durante la filmación de Top Gun, hubo un grave accidente aéreo. La película sigue el viaje de un piloto de combate de la Marina llamado Maverick, mientras entrena para convertirse en un piloto de élite en la Escuela de Armas de Combate Aéreo Naval Top Gun. Art Scholl, piloto de acrobacias y camarógrafo aéreo, volaba frente a la costa de San Diego, California, para grabar imágenes para la película. Después de completar un giro vertical como se le indicó, Scholl entró inadvertidamente en un giro invertido plano. Irónicamente, en la película, este giro provoca la muerte de Goose y casi la de Maverick. El mecánico Kevin Kammer y el piloto Chuck Wentworth, compañeros de trabajo, también volaban en otro avión, vigilando el tráfico aéreo. La pareja vio a Scholl entrar en el giro a 4.000 pies y a 3.000 avisó por radio: «Tengo un problema, sigo en problemas». A 1.500 pies, Scholl volvió a avisar por radio diciendo: «Tengo un problema serio». Scholl no logró recuperarse y su avión cayó en el Océano Pacífico a unas 5 millas de la costa de California. Cuando Cameron y Wentworth llegaron al lugar donde debía estar el avión de Scholl, no había rastro. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que el giro invertido desorientó a Scholl y perdió el control del avión. Algunos creen que el equipo falló, pues Scholl era hábil y ya había controlado giros invertidos antes. Se recuperaron algunos restos, pero nunca se halló todo el avión ni el cuerpo de Scholl. La película de 1986 fue dedicada a su memoria. A principios de la década de 1960, el prolífico director Alfred Hitchcock vio a la joven y talentosa Tippi Hedren en un comercial, creyendo que la estrella podría convertirse en la próxima Grace Kelly. Le ofreció un contrato de 7 años que aceptó feliz. Sin embargo, a pesar de toda la aclamación artística de Hitchcock, tenía un lado oscuro con el que Hedren se volvió incómodamente familiar. La pareja realizó su primera película juntos, Los pájaros, un thriller sobre un pueblo de California atacado violentamente por aves. Mientras estaban en el set, Hitchcock prohibió que otros miembros masculinos del elenco tocaran o hablaran con Hedren. Ella recuerda que él se volvía frío y petulante cada vez que la veía hablando con un hombre. Hedren frecuentemente veía su auto pasar despacio por su casa, y una vez él intentó besarla a la fuerza desde una limusina. Después de que Hedren rechazó sus avances, el comportamiento de Hitchcock se volvió cada vez más difícil de soportar para ella. Durante la filmación de Los pájaros, Hedren estuvo en peligro innecesario varias veces en el clímax cuando los pájaros la atacan. Le aseguraron varias veces que usarían pájaros mecánicos, pero el día de la filmación le dijeron que serían pájaros vivos. En su lugar, instruyeron a los encargados para que ataran pájaros a su vestuario y le lanzaran otros. Hitchcock solo miraba el caos mientras las cámaras grababan, recuerda Hedren aterrorizada. Yo solo pensaba en sobrevivir. Luego me dijeron que para el equipo fue más aterrador y desgarrador verlo. Nadie, salvo Hitchcock, podía detenerlo. El abuso de Hitchcock hacia Hedren continuó durante su segunda película, Marnie, e incluso instaló una puerta secreta en su camerino que daba a su oficina. Al negarse a trabajar con él, Hitchcock la retuvo en su contrato y frenó su carrera durante los 7 años acordados con Hedren. Hitchcock se negó a darle más papeles,
pasaron 3 años entre Marnie y una condesa de Hong Kong. La película, dirigida por Charlie Chaplin, la tenía en un papel secundario. Ningún proyecto en el que trabajó con Hitchcock igualó el éxito de Marnie o Los pájaros. En 2012, en un evento de la Asociación de Críticos de Televisión, Hedron dijo: "No había nada que pudiera hacer legalmente. No existían leyes para esto. Si pasara hoy sería muy rica". Hedron ha hablado públicamente sobre las circunstancias de su relación con Hitchcock en varias ocasiones, tanto en entrevistas como en su libro Tippy, unas memorias publicadas en 2016. Poltergeist de 1982 es un clásico difícil de superar en sustos. La película de terror muestra a la familia Freeling acosada por fantasmas en su casa. Aunque la película ya es lo suficientemente espeluznante por sí sola, se vuelve exponencialmente más cuando escuchas esto. En una escena angustiante, Jo Beth Williams es sumergida en lodo y enfrenta esqueletos. Según Williams y muchos otros miembros del elenco y el equipo, esos esqueletos eran restos humanos reales, según lo cuenta ella. Estuve en el lodo y la suciedad todo el día, todos los días, durante como 4 o 5 días, con esqueletos a mi alrededor, mientras gritaba en mi inocencia y mi ingenuidad. Supuse que eran esqueletos de utilería de plástico o hule. Resulta que los esqueletos falsos serían mucho más caros de crear que comprar huesos humanos reales. Y bueno, suponemos que Hollywood sí tiene que cuidar sus costos. Otro momento durante la filmación casi terminó en tragedia. En la trama, el actor infantil Oliver Robbins fue atacado por un muñeco payaso poseído que durante la filmación falló y casi lo estrangula. Al oír al niño gritar "no puedo respirar", Steven Spielberg creyó que solo improvisaba. Spielberg corrió a quitarle el muñeco a Robbins y le salvó la vida cuando su color empezó a cambiar. Esto demuestra que Hollywood no es solo glamour. Podrías acabar en un charco de lodo con restos humanos. Todo por trabajo, ¿verdad? A inicios de los 80, 4 directores, entre ellos Steven Spielberg y John Landis, colaboraron para adaptar la serie sesentera La Dimensión Desconocida al cine. Desafortunadamente, en el último día de rodaje, la tragedia tocó el set. El 23 de julio de 1982 a las 2:20 de la mañana, el actor Vic Morrow y sus 2 jóvenes coprotagonistas, Renée Shen Chen, de 6 años, y Mika Dean Ley, de 7 años, estaban filmando una secuencia ambientada en la Guerra de Vietnam. En la escena, un helicóptero los persigue, pero el piloto se desorientó por las explosiones durante la filmación. Perdió el control de la aeronave y cayó sobre Mauro y los 2 niños, quienes murieron al instante. Horriblemente, los niños ni siquiera deberían haber estado en el set a esa hora. Pero para evadir el toque de queda establecido por las leyes de trabajo infantil, Chen y Lei fueron contratados como extras en lugar de actores. El director John Landis, el coordinador de efectos especiales, el piloto del helicóptero y 2 trabajadores del set fueron acusados de homicidio involuntario, pero luego absueltos. Las familias de las 3 víctimas presentaron demandas contra John Landis, Steven Spielberg y Warner Brothers y llegaron a un acuerdo por montos no revelados. Al final, la escena que contenía a Chen Lei y el accidente gráfico fue eliminada de la película como era de esperarse. En 1928, Miguel Curtis, quien más tarde dirigiría la famosa película Casablanca, aún era relativamente nuevo en Hollywood y estaba ansioso por dejar su huella. La nueva película de Curtis, El Arca de Noé, fue promocionada como el drama más espectacular que había llegado al cine, destinada a ser un espectáculo para la posteridad. Curtis quería que todo fuera lo más realista posible, incluyendo el dramático diluvio bíblico, aunque le sugirieron que usara figuras en miniatura. Curtis se negó y pidió una recreación a escala real del desastre, con personas, animales y unos 600,000 galones de agua. Los extras
incluido un joven John Wayne, entraron en pánico real al desconocer la cantidad y velocidad del agua. Las consecuencias de la grabación fueron terribles. Además de que varios extras resultaron heridos y uno supuestamente perdió una pierna, se dice que 3 murieron. La escena polémica siguió en la película, y el miedo de los extras es real. La calamidad ciertamente pudo haberse evitado, y se le atribuye a este evento haber inspirado la introducción de regulaciones de seguridad en Hollywood. Como el Arca de Noé, Ben-Hur de 1925 se filmó cuando había poca seguridad, basada en la novela de 1880 Ben-Hur, una historia del Cristo de Lew Wallace. La historia se sitúa en Jerusalén del siglo I y narra la vida y desafíos de Judá Ben-Hur, un judío rico. La historia es popular y se adaptó al cine mudo en 1907. Se estrenaron versiones en 1959 y 2016, además de adaptaciones animadas y televisivas menores. Sin embargo, la película de 1925 estuvo plagada de problemas, incluyendo un rodaje largo y costoso. En Italia, bajo la dictadura fascista de Mussolini, se destruyó una antigua catacumba romana. Fred Niblo maltrató a los niños extras y un actor mayor casi muere de neumonía, lo que hizo que la experiencia fuera terrible. Pero al considerar la escena de las cuadrigas, lo demás parece insignificante. Para filmar la famosa carrera de cuadrigas entre el protagonista y su némesis Massala, se construyó una gran réplica del Coliseo. No estaba preparada para caballos y cuadrigas, y tras algunas tomas se hicieron surcos en la pista. Esto tuvo consecuencias graves cuando los actores daban la vuelta en la pista en sus cuadrigas, ya que una rueda se rompió al golpear el suelo. Lanzó a su jinete, un doble de nombre desconocido, muy alto. Cayó en una pila de madera y murió por heridas internas. Además, al menos 100 caballos murieron durante la filmación. Los choques de cuadrigas eran comunes y causaron muchas muertes, pero lo más grave fue que el director de la segunda unidad, B. Reeves, no permitía que un veterinario atendiera a los animales y ordenaba matar a tiros a cualquier caballo que mostrara señales de lesión. Para colmo, ninguna grabación hecha en Roma fue útil. Por tener muchas sombras, la escena se volvió a grabar en un set en Culver City, California. El número de caballos muertos aumentó, con 5 que fallecieron en el accidente de cuadrigas. A pesar del problemático proceso y el enorme presupuesto de $3.9 millones, el mayor para una película en ese momento, la película fue un éxito y los espectadores desconocían las peligrosas condiciones que generaron una experiencia tan emocionante. Pocas películas tienen un atractivo tan atemporal como El Mago de Oz. Desde la soñadora interpretación de Somewhere Over the Rainbow por Judy Garland hasta generaciones de niños asustados por la interpretación de Margaret Hamilton como la malvada bruja. La película, adaptada de la querida serie de libros de L. Frank Baum, sigue deslumbrando. Desafortunadamente, el clásico de 1939 estuvo lleno de experiencias horribles que hacen que la película parezca menos apta para la familia y más controversial. Con el tiempo, Judy Garland, quien tenía solo 17 años, recibió instrucciones de perder peso para el papel. Le dieron anfetaminas y la pusieron a dieta de sopa de pollo, café y cigarrillos. Las anfetaminas le quitaban el apetito y la mantenían despierta en jornadas de grabación de 72 horas. A Garland y sus compañeros les daban pastillas para dormir y estimulantes, por lo que trabajaban y dormían bajo ese ciclo según órdenes. Este hábito persiguió a Garland por el resto de su vida y, finalmente, murió de una sobredosis de drogas a los 47 años de edad. Tras su muerte, Sid Love, ex esposo de Garland, reveló que ella le contó que los actores de los Munchkins la manoseaban y le hacían la vida miserable en el set al meterle las manos bajo el vestido. Los hombres tenían 40 años o más. Además de su terrible trato, el elenco estaba constantemente en peligro. Buddy Ebsen fue el actor original para El hombre de hojalata.
sufrió una reacción peligrosa al maquillaje con polvo de aluminio y le dieron tiempo libre para recuperarse. Jack Haley lo reemplazó. Las luces brillantes usadas para filmar en color eran tan calientes que varios del equipo se desmayaron. El actor Bert Lahr solía sobrecalentarse en su disfraz de león cobarde, pero las lesiones continuaron. Margaret Hamilton sufrió graves quemaduras por una trampilla defectuosa que la expuso a pirotecnia, y su doble, Betty Danko, también resultó herida en otra escena. Algunos disfraces y accesorios del set eran tóxicos. El disfraz del espantapájaros y la escoba de la bruja malvada tenían materiales cancerígenos, y la nieve en la escena de las amapolas era de asbesto. Aunque la historia de El Mago de Oz es conmovedora, también es conocida en Hollywood como una de las películas más peligrosas para trabajar. En 1980, la doble de riesgo Heidi Von Belz fue llamada por su novio Bobby Bass. Era coordinador de dobles en The Cannonball Run, cerca de Las Vegas, y pensó que Von Belz sería ideal como doble de Farrah Fawcett. La película es una historia cómica sobre un grupo ecléctico de equipos de carreras de autos en Estados Unidos. Los grupos se embarcan en una competencia a través del país, intentando ver quién puede ser el más rápido en conducir desde Connecticut hasta California. Cuando Von Belz llegó, quedó claro que no todo era completamente legal. Le dijeron que iría en el asiento del pasajero mientras el auto zigzagueaba entre el tráfico. Pero el Aston Martin en el que se suponía que debía viajar parecía sumamente inseguro. Las llantas estaban lisas, la dirección fallaba y el clutch no servía. Para arrancar necesitaba ser empujado por otro auto y, además, no tenía cinturones de seguridad. El director, Hal Needham, mandó el auto al mecánico para que lo revisara, y luego Bass sacó el auto a dar una vuelta. Al volver, avisó a Von Belz y a Jimmy Nickerson que el Aston Martin estaba listo para salir. Nickerson expresó su preocupación, argumentando que aún se necesitaban más reparaciones y que el auto todavía no tenía cinturones de seguridad. Lamentablemente, lo ignoraron por cuestiones de tiempo. Al iniciar la filmación, Von Belz recuerda oír por walkie-talkie a alguien gritar más rápido, antes de que el Aston Martin chocara de frente y su cuerpo fuera lanzado contra el parabrisas. Originalmente, el auto se suponía que debía girar en el último momento para evitar el tráfico que venía de frente, pero la columna de dirección se trabó, causando un choque que nunca debió ocurrir. La escena se regrabó tras el accidente. Von Belz quedó paralizada del cuello para abajo por una fractura en la quinta vértebra. Los doctores le advirtieron que usaría silla de ruedas, pero Von Belz logró caminar solo. Tras años de trabajo, no recuperó toda su movilidad, pero logró algunas habilidades físicas. Tras el accidente, se establecieron normas que obligaban cinturones de seguridad en autos de acrobacias. Ella demandó por lesiones y recibió $4.6 millones. A pesar de su lesión, Von Belz se mantuvo optimista y amable, y sus amigos y familiares la extrañaron mucho cuando falleció en 2015, a la edad de 59 años. ¿Has escuchado alguna de estas historias de terror de Hollywood antes, o hay alguna jugosa que nos faltó? Cuéntanos en los comentarios abajo. Como siempre, gracias por vernos.